vean cómo se ve todo agujerado, ¿no? Ese es el aspecto espongiforme que es completamente benigno. Este es un óvulo mixto, vean cómo tiene componente sólido y componente quístico. Eh, Así lo denominamos mixto, quístico y sólido. El que es sólido, casi completamente sólido, como los ejemplos que vimos al inicio. La ecogenicidad, vean desde anecoico hasta muy hipoecoico. El quístico prácticamente, pues por añadidura es completamente anecoico. El hiperecoico sería algo como esto. Esto a veces ocurre cuando la tiroides está enferma por algún otro proceso inflamatorio y que disminuye su ecogenicidad y los nódulos se perciben un poquito más blancos, ¿no? Hiperecoicos. El hipoecoico, que ya dijimos, es que se vea más oscuro que el parénquima adyacente. Y el muy hipoecoico, que es que se vea mucho más oscuro que los músculos del cuello, como este. Y a veces la ecogenicidad no puede ser determinada porque hay una calcificación periférica, como en este caso. La forma, más ancho que alto, esto es lo que les decía de que los tejidos tienen una disposición horizontal, entonces si es más ancho, suele ser más sugestivo de benignidad. Y la altura sería lo contrario, lo que va de lo profundo a lo superficial. Cuando este eje de lo profundo a lo superficial es más amplio, pues incrementa el riesgo de malignidad. La forma, casi siempre, ese es un ejemplo de la forma. Ese sería otro ejemplo de maligno. Los márgenes pueden ser lisos, como el nódulo coloide que vimos al principio. Los márgenes que son angulares o espiculados, como si fueran piquitos, esto apoya la malignidad, es más sugestivo de malignidad. Y la extensión extratiroidea, pues con más razón, apoya a la malignidad. Cada uno de estos puntos, de estos apartados, tiene su puntaje, hay que irlos sumando. Los focos ecogénicos, aquí podemos tener varias opciones. Las demás categorías solo te permiten escoger una. Aquí tú puedes escoger todos los que tenga el nódulo y hay que ver si hay focos hiperecogénicos en su interior. Cuando los puntitos blancos están flotando en un componente quístico, ahí hay que pensar que no se trata realmente de una microcalcificación, sino de un tipo de cristales que aparecen en el material coloide, que se llaman cristales coloides, y la forma de distinguirlos es que tienen una cola de cometas, que es esta estelita que baja aquí, ¿no? Es como un destellito hacia abajo que debe de medir más de 1 milímetro. Las macrocalcificaciones, que son más grandes, son hiperecogénicas, dan sombra acústica. Las calcificaciones en anillo, que también dan sombra acústica. Y los que hemos visto en algunos ejemplos, los focos puntiformes, ecos internos, que esos son los de las microcalcificaciones. Entonces, vamos sumando el total de puntos, damos la sumatoria y dependiendo del rango de puntos que tengamos, es el grado de TIRADS que le vamos a dar. Mientras más alto el TIRADS, más alto el riesgo de malignidad. Y aún teniendo un TIRADS 5, vean cómo el riesgo de malignidad no es tan alto, es hasta el 35% de malignidad. Un TIRADS 1 es del 0.3% y así sucesivamente, ¿no? Esto es benigno, esto es de baja sospecha, y cada una de esas, no sospechoso, perdón, luego el TIRADS 3 de baja sospecha, moderada sospecha y alta sospecha. En cuanto al tamaño, bueno, aquí no voy a detenerme mucho, eso es información más para gente que hace ecografía, pero ya vieron lo de más alto que ancho, ¿no? Bueno, el tamaño es importante porque la categorización incluye el tamaño para saber qué es lo que tenemos que hacer, si hay que tomarle biopsia o si hay que darle seguimiento. Entonces, el umbral del tamaño es importante verlo para ver si hay que hacer la biopsia. En este caso, así se ve una biopsia guiada por ultrasonido. Lo que están viendo aquí es la aguja. Este es un nódulo sospechoso. Se decidió biopsiar. Y siempre se tiene que ser guiada por ultrasonido porque los nódulos son pequeños y no se palpan la gran mayoría de las veces y no podemos hacer la biopsia a ciegas. Es el estudio que tiene mayor eficacia. Es una biopsia por aspiración con aguja fina. No es una biopsia
con aguja gruesa. En este caso lo que hacemos es puncionar el nódulo y dejar que pedacería de células se meta dentro de la aguja. Eso se esparce en un portaobjetos y se visualiza al microscopio después de hacer una tinción específica. Por lo regular es una tinción de Papa Nicolau. Eso lo analiza el citopatólogo y nos va a dar otra clasificación, que es la clasificación de Bethesda. Y en base al Bethesda, sigue el algoritmo corriendo, es lo que nos va a decir cuál es la sospecha de ese nódulo y qué es lo que hay que hacer. Si la recomendación es hacer una tiroidectomía o si hay que dar vigilancia, todo eso ya está escrito y por aquí viene el manejo, ¿no? Nada más en resumen, el Bethesda. Hay veces que los nódulos no amerita que se les haga biopsia, pero sí ameritan que se les haga un seguimiento ecográfico. Eso es lo que está en el apartado del TIRATS. El umbral del tamaño te va a decir, ¿va a biopsia o va a seguimiento o simplemente no se le va a hacer nada? Entonces, el seguimiento, la recomendación es que ustedes lo manden siempre con el mismo radiólogo para evitar la variabilidad interobservador, porque a veces una persona puede medir diferente a otra persona y tienen que estar familiarizados con el sistema de TIRADS de la American College of Radiology, como les comentaba, porque si les están reportando un TIRADS que ni siquiera les dicen qué TIRADS es, pues prácticamente es como decir nada, ¿no? Mejor nada. Las guías nos dicen que ese es el seguimiento que se les debe dar a cada uno de los nódulos. Cada nódulo tiene su propio seguimiento en base al grado de TIRADS, 3, 4 o 5. ¿Cuántas veces lo vamos a revisar? Por ejemplo, que es de baja sospecha, pues se revisa, siempre es en lapso de 5 años y son 3 veces, al año, al tercero y al quinto. Si es TIRADS 4, como la sospecha es un poco más alta, pues se revisa también al segundo año. Y si es un TIRADS 5, pero que no alcanza al umbral para hacer la biopsia, vamos a revisarlo anualmente durante 5 años. Y si no cambia, pues se puede dejar ahí. En el caso de Ana, volviendo, pues resultó en un nódulo, si se acuerdan, ese nódulo era sólido, era muy hipoecoico. Sólido son 2 puntos, muy hipoecoico son 3 puntos, ya van 5 ahí. En cuanto al tamaño, si era más ancho que alto o más alto que ancho, era más ancho que alto, eso le daba 0 puntos, entonces seguimos con los mismos 5 puntos. Después venían los bordes eran microlobulados, ¿se acuerdan? Irregulares, eso le da 2 puntos más, ya van 7. Y finalmente los puntitos ecogénicos le dan 3 puntos más. Ya la sumatoria, por supuesto que sobrepasa los 7 puntos y eso nos da un TIRADS 5. El tamaño mayor, si se acuerdan, era de 1 centímetro y el 1 centímetro era el límite para decir aquí se tiene que hacer biopsia por aspiración con aguja fina. Por lo tanto, procedimos a hacerle una VAF de tiroides. Vean cómo está aquí el nódulo. Esto que están viendo aquí adyacente es la carótida común del lado izquierdo. La yugular interna es esto que se ve que se mueve y se colapsa. Normalmente con la presión se colapsa por la fuerza que ejerce uno. Y el resultado fue de un Bethesda 6 compatible o positivo para carcinoma papilar de tiroides y se procedió a hacer una lobectomía o una tiroidectomía izquierda. Actualmente Ana pues ya estaba operada, ya está libre de peligro y pues ya está sana, está en vigilancia nada más después de haber tenido su hemitiroidectomía izquierda y así va a estar durante los próximos años hasta que endocrinología y oncología quirúrgica decidan darla de alta. Entonces, este es el caso específicamente de Ana. Y con esto concluyo para que vean la relevancia que tiene. Escogí a una paciente joven porque es lo que yo más veo en la consulta, pacientes jóvenes que no están muy distantes de la edad de ustedes, así que mi sugerencia es que no den por sentado de que es algo normal lo que tienen en el cuello, si se están viendo una bolita, vayan y háganse un ultrasonido y busquen que sea con alguien completamente capacitado. Para los que no me siguen en mis redes sociales, les sugiero que me sigan en Instagram. Mi cuenta es dr.jluis.delatorre. Yo subo mucho contenido educativo que gira en torno a radiología y sobre todo a ecografía. Por aquí les dejo mis redes, si no, ahí al comité organizador les voy a decir que se lo pasen
o entren al post que hicieron ustedes mismos de la organización, ahí está mi cuenta, para que me sigan y puedan seguirse alimentando de más material de radiología. Muchas gracias. De parte de ASCO SIGWAP, expresamos nuestro más sincero agradecimiento al doctor José Luis de la Torre Gastelum por brindarnos esta excelente y valiosa ponencia, la cual sin duda ha contribuido al crecimiento académico de todos los presentes. A continuación procederemos a dar lectura a algunas de las preguntas que nos han hecho llegar la audiencia durante la presentación. Entonces, doctor, ¿cuál es la importancia del patrón hipoecoico sólido en la predicción de cáncer tiroideo? Como les comentaba ahorita, la parte de la ecogenicidad es muy importante, decir hipoecoico sí es más indicativo o bueno, más bien, es de mayor sospecha de malignidad, pero el hipoecoico, recuerden, se divide en dos, en hipoecoico y muy hipoecoico. Y el muy hipoecoico es el que realmente incrementa significativamente la sospecha de malignidad, y la forma de saberlo es que el nódulo sea más oscuro que los músculos del cuello. Entonces sí, sí hay una asociación directa. De acuerdo, gracias, doctor. Otra pregunta que nos hace llegar a la audiencia es, ¿cuándo está indicada la gamografía tiroidea en la evaluación de un nódulo? El estudio de gamografía se realiza más que nada para determinar si un nódulo es funcional o no funcional, es decir, si es productor de hormona o no es productor de hormona. Regularmente los nódulos que son malignos suelen ser no productores de hormona. Suelen ser, les digo, porque no siempre es así. Y los denominamos nódulos fríos. Un nódulo caliente sería un nódulo que sí es productor de hormona. Entonces, es como una información extra para tratar de apoyar a lo mejor en los casos donde haya un poco de duda con la ecografía, pero realmente para determinar si se requiere de una biopsia o no, la gamografía no, en la actualidad no forma como un papel importante. Realmente se utiliza más que nada en el seguimiento de cierto tipo de lesiones. Por ejemplo, cuando hay cáncer y hubo metástasis ganglionares, se da yodo radiactivo. Se trata de eliminar todo este tejido tiroideo cancerígeno, y la gamografía nos ayuda para detectar si todavía hay tejido residual. Entonces, más para los seguimientos, pero en el algoritmo de diagnóstico de cáncer ya no tiene como un papel significativo. De acuerdo. Otra pregunta que nos hacen llegar es, ¿cuál es el principal diagnóstico diferencial entre el nódulo maligno y tiroides de Hashimoto? El principal diagnóstico diferencial, o yo creo que se refieren como a cuál es la principal diferencia ecográfica, quizás. Ujú, sí, La tiroiditis de Hashimoto suele ser una afectación difusa de la glándula, o sea, se afecta toda completita, no afecta un área redondita, ¿no? Como es un nódulo. Un nódulo como tal tiene que ser una lesión que se pueda delimitar de alguna forma y que tenga una forma más o menos redondeada. La tiroiditis de Hashimoto lo que ocasiona es focos de inflamación que están dispersos en todo el parénquima, que si bien es cierto podrían verse como pequeñas bolitas, pero es difuso la afectación. Entonces podemos ver zonas inflamadas intercaladas con zonas sanas, así como si fuera un mapita, así como zonas más ecogénicas todavía respetadas en un fondo de inflamación. Entonces, sí, el aspecto es diferente, pero eso no quiere decir que a una tiroiditis de Hashimoto no le pueda dar carcinoma papilar de tiroides. Entonces tenemos que ser pues muy cuidadosos y buscar alguna zona que realmente parezca nódulo tiroideo. Pero a grandes rasgos esa sería la forma de distinguirlo. de acuerdo. Y bueno, la última pregunta que nos hacen llegar es, ¿qué características orientan a un nódulo tóxico autónomo más que a un cáncer tiroideo? Por ecografía no podemos saberlo. Realmente a veces como que nuestra lógica nos dice, pues la vascularidad seguramente tiene que ver porque pues si está metabólicamente activo, debe de tener mucho flujo sanguíneo, pero ya se ha visto que no. Hay nódulos que son eh,
muy productores de hormonas y tienen mucha vascularidad y vemos nódulos completamente benignos que están fríos en la gamografía y están muy vascularizados en la ecografía también. Entonces, no hay forma de distinguir ecográficamente entre estas dos entidades. Para distinguir eso que me acaban de decir, sería la gamografía totalmente, porque un nódulo que fuera productor de hormonas se vería completamente caliente en gamografía y un nódulo maligno, pues en teoría lo veríamos frío. Ok, muchas gracias, doctor. Le recalco, le expresamos nuestro más sincero agradecimiento y también a ustedes, a los asistentes, por su valiosa participación e interés. Esperamos que esta sesión haya contribuido significativamente a su desarrollo profesional y que continúen acompañándonos en nuestras próximas actividades académicas. Les deseamos el mayor de los éxitos y quedamos atentos a su presencia